Cuando era joven, me enorgullecía ser una inconformista en la conservadora comunidad del estado donde vivo, Kansas. No seguía al rebaño. No tenía miedo a probar tendencias, modas o peinados extraños. Hablaba libremente y era muy sociable. Incluso estas fotos y postales de mi semestre en el extranjero, hace 16 años en Londres, prueban que, obviamente, no me importaba que me vieran extraña o diferente. Pero aquel mismo año en Londres, hace 16 años, descubrí algo sobre mí misma que en realidad era algo único. Y eso lo cambió todo. Me convertí en lo contrario de lo que creía que era. Me quedaba en mi habitación en lugar de socializar. Dejé de ser socia de clubes y de participar en actividades de liderazgo. Ya no quería destacar. Me dije que era porque estaba creciendo y madurando, no porque de repente estuviera buscando aceptación. Siempre creí que era inmune a la necesidad de aceptación. Después de todo, era poco convencional. Pero ahora me doy cuenta de que en el momento de notar de que había algo inusual en mí, fue exactamente cuando comencé a conformarme y esconderme. Esconderse es un hábito progresivo, y una vez que empiezas a esconderte, se hace cada vez más y más difícil dar un paso adelante y hablar sin miedo. De hecho, incluso ahora, cuando comenté con la gente el tema de esta charla, me inventé una historia falsa e incluso oculté la verdad sobre mi conferencia TED. Por lo que es apropiado y aterrador que vuelva a esta ciudad 16 años después y haya elegido este escenario para finalmente dejar de esconderme. ¿Qué he estado ocultando durante 16 años? Que soy lesbiana. Gracias. He luchado para decir estas palabras porque no quería que me definieran. Cada vez que hasta ahora pensaba en salir del armario, me decía a mí misma que solo quería ser Morgana. Simplemente Morgana. No mi amiga lesbiana Morgana o mi compañera gay del trabajo Morgana. Solo Morgana. Para aquellos de ustedes que vienen de las grandes metrópolis, esto puede que no sea la gran cosa. Puede parecer extraño que haya ocultado la verdad y me haya escondido durante tanto tiempo. Pero el miedo a no ser aceptada me paralizaba. Y no soy la única, por supuesto. Un estudio de Deloitte del 2013 encontró que un número sorprendentemente alto de personas ocultan aspectos de su identidad. De todos los trabajadores encuestados, el 61% admitieron cambiar algún aspecto de su comportamiento o su apariencia con el fin de encajar en el trabajo. De todos los empleados homosexuales, lesbianas y bisexuales, el 83% admitió cambiar algunos aspectos de sí mismos para que no destacaran como demasiado gay en el trabajo. El estudio encontró que incluso en empresas que promovían políticas de diversidad y tenían programas de inclusión, los empleados luchaban contra ser ellos mismos en el trabajo, porque creían que ser como los demás era algo fundamental para su promoción profesional a largo plazo. Y aunque me sorprendió que tantas personas como yo gastaran tanta energía tratando de esconderse, me asusté al descubrir que mi silencio tenía repercusiones de vida o muerte y sociales de largo plazo. 12 años. Ese es el número de años que se reduce la esperanza de vida para los gays, lesbianas y bisexuales de las comunidades altamente anti-gay, en comparación con los que viven en las comunidades que los aceptan. Una esperanza de vida reducida en 12 años. Cuando leí eso en la revista The Advocate de este año, me di cuenta de que ya no podía darme el lujo de guardar silencio.
Los efectos del estrés personal y el estigma social son una combinación mortal. El estudio encontró que los gays de las comunidades que no los aceptan eran más propensos a las enfermedades cardíacas, a la violencia y al suicidio. Lo que una vez pensé que era simplemente un asunto personal, me di cuenta de que tenía un efecto dominó que afectaba al lugar de trabajo y a la comunidad con cada historia como la mía. Mi elección de ocultar quién soy realmente puede haber contribuido indirectamente a este mismo entorno y a crear un ambiente de discriminación. Yo siempre me dije a mí misma que no hay ninguna razón para revelar que era gay. Pero la idea de que mi silencio tiene consecuencias sociales se hizo realmente evidente cuando perdí una oportunidad de cambiar la atmósfera de discriminación en mi propio estado, Kansas. En febrero, la Cámara de Representantes de Kansas propuso un proyecto de ley que esencialmente permitía a las empresas utilizar la libertad religiosa como motivo para denegar servicios a los gays. Una ex compañera de trabajo y amiga mía tiene a su padre trabajando en la Cámara de Representantes de Kansas y votó a favor del proyecto de ley, a favor de una ley que permitiría a las empresas que no me atendiesen. ¿Qué opina mi amiga sobre lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, queers y gente dudosa? ¿Cómo se siente su padre? No sé. Porque yo nunca fui honesta con ellos acerca de quién soy. Y eso me da escalofríos. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera contado mi historia hace años? ¿Podría haberle contado a su padre mi experiencia? ¿Podría haber contribuido en última instancia a cambiar su voto? Nunca lo sabré. Y eso me hizo darme cuenta de que no había hecho nada para tratar de hacer una diferencia. Qué ironía trabajar en recursos humanos, una profesión que trabaja para dar la bienvenida, conectar y fomentar el desarrollo de los empleados. Una profesión que defiende la diversidad de la sociedad y su reflejo en el lugar de trabajo, y aún así no he hecho nada para abogar por la diversidad. Cuando llegué a esta empresa hace un año, me dije a mí misma: esta compañía tiene políticas contra la discriminación que protegen a los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Su compromiso con la diversidad es evidente a través de sus programas de inclusión globales. Al entrar por las puertas de esta empresa, finalmente saldré del armario. Pero no lo hice. En lugar de aprovechar la oportunidad, no hice nada. Al hojear mi diario de Londres y el blog de notas de aquel semestre en Londres en el extranjero, hace 16 años, me encontré con esta cita modificada del libro de Toni Morrison, Paradise. Hay cosas más aterradoras dentro de uno que afuera. Y luego apunté una nota para mí misma en la parte inferior. Recuerda esto. Estoy segura de que estaba tratando de animarme a salir y explorar Londres. Pero pasé por alto el mensaje de que había que empezar por explorarme y aceptarme a mí misma. Lo que no me di cuenta hasta más tarde, al cabo de todos estos años, es que los mayores obstáculos por superar fueron mis propios miedos e inseguridades. Yo creo que al enfrentarme a mis miedos dentro de mí, podré cambiar la realidad que me rodea. Tomé una decisión hoy, la de revelar una parte de mí que he ocultado durante mucho tiempo. Espero que esto signifique que nunca voy a volver a ocultarme. Y espero que al salir hoy del armario, contribuya a cambiar las estadísticas y también ayudar a otros a que se sientan ellos mismos y más realizados tanto en su vida profesional como en la personal.
Gracias. Es muy interesante escuchar, ¿no? Sobre todo para ciertos y determinados niveles de la cultura y la sociedad, donde parece que ignoráramos nosotros todos los avances que tenemos en nuestro país. Nosotros vemos que esta conferencia hace referencia a a Estados Unidos y a Inglaterra, ¿no? Y uno piensa que son lugares donde prima la libertad, ¿no? Sobre todo la libertad de manifestarse con una identidad, con una personalidad acorde a lo que uno es. Y sin embargo, nos va demostrando el video que a pesar de ser países muy evolucionados, también inhiben el dar a conocer la identidad sexual. El peligro de ocultar la identidad sexual es como, el ostracismo, ¿no? Es uno de los problemas más grandes, uno de los castigos más grandes que se le ha dado a un ser humano, ¿no? Expulsarlo de su país es hacerle perder su pertenencia en general, su identidad, sus afectos, su paisaje, su cultura. En este caso, expulsarnos de una identidad sexual es más o menos lo mismo. Es como sentirse extraño en la propia tierra, pero extraño internamente. Y esto hace que de alguna manera no podamos manifestar lo que venimos sintiendo desde la más tierna infancia, ¿no? Que por ahí a los jóvenes, a los chicos, les resulta difícil identificarse, pero a medida que va el desarrollo evolutivo, sobre todo en la pubertad, en la adolescencia, ya se empiezan a manifestar todas estas contradicciones que hay entre el género biológico y la identidad de género que tiene el sujeto. Y esto hace que, bueno, no se encuentre cómodo en ningún lugar. Se encuentre como extraño, decía hace un rato, como extranjero. Extraño quiere decir eso, extranjero, en su propio cuerpo. En general, las personas bisexuales, lesbianas, gays, etcétera, etcétera, de diversidad de género, están muy influidos por la cultura. La cultura machista ha sido una cultura dominante, ¿no? Donde cualquiera que pudiera tener necesidad de manifestar su género es como que era expulsado de la cultura. Volvemos a lo mismo, a esto de la extradición, ¿no? Extraditar a alguien que es tan terrible, ¿no? Ese es un fenómeno que, si bien en otras culturas, como la cultura griega o la cultura romana, era permitido, manifestado coherentemente, con el avance del tiempo y por allí, en la época del oscurantismo, ¿no? Fue inhibiendo a todas las personas que pudieran tener esta condición y este deseo. En realidad, estas características de género se han dado durante toda la humanidad. Inclusive el mismo Freud plantea en uno de sus escritos que el padre autoritario expulsaba a los jóvenes de la tribu, de la horda primitiva, y estos jóvenes mantenían relaciones sexuales entre ellos porque el padre primitivo no le permitía tener relaciones sexuales con las mujeres. Esto es un artículo muy interesante que estuvo inédito mucho tiempo y, bueno, hay algunas traducciones al respecto porque fue escrito en alemán, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta que no es algo que se manifieste ahora, porque mucha gente cree que esta libertad cultural que hay es la que ocasiona este tipo de cosas. No, esto ha existido siempre y va a existir toda la vida. Declararse gay, homosexual, lesbiana, lo que sea, es como transgredir. Para el sujeto mismo, ¿no? Siente como una limitación, pero esa limitación viene desde afuera, viene impuesta por la sociedad, porque no sabemos
cómo la sociedad va a interpretar esta manifestación de su deseo de género. En algún momento fue interpretado como una perversión. Bueno, terrible, ¿no? En otro momento fue manifestado por la ciencia inclusive como una enfermedad. ¿Y a quién le gusta manifestarse perverso o enfermo? Recién ahora, cuando estamos concibiendo otra forma, la forma de elección sexual que uno puede tener, recién ahora algunos sujetos más avanzados pueden manifestar esto. Pero sobre todo hay una problemática que es la que se da en los hogares, ¿no? Es como que hay un lenguaje discriminatorio de las personas que tienen un sexo no acorde a su anatomía física. Inclusive papá, mamá, ¿no? Como que le dan un disvalor a estas cuestiones. Entonces, como si papá y mamá le dan un disvalor, la sociedad le da un disvalor, ¿cómo puedo hacer yo para manifestarme? Yo pienso que voy a ser excluido, inclusive hasta sentirme culpable de tener esta inclinación, cuando no hay absolutamente ninguna culpa, ni hay ninguna aberración de ningún tipo. Es asumir la identidad que se tiene. Y esto puede causar severas consecuencias, tanto psicológicas como orgánicas. El reprimir todas estas cosas pueden traer trastornos psicológicos fuertes, hasta trastornos psiquiátricos, pero también trastornos orgánicos, porque está esforzando toda su manera de actuar, está reprimiendo su felicidad, y entonces esto puede actuar contra el aparato circulatorio, el aparato digestivo, etcétera, etcétera, inclusive produciendo enfermedades que nosotros le damos el nombre de enfermedades psicosomáticas. También tenemos que tener en cuenta que el sujeto humano es un sujeto de necesidad. ¿Y quién va a satisfacer esa necesidad en el sujeto humano? Y es la sociedad. Esto se da desde el nacimiento. El sujeto humano nace, es uno de los animales más indefensos en el nacimiento. No pueden ni siquiera dirigirse hacia la teta por sí mismo. No pueden, la mamá no corta el cordón umbilical por sí misma. O sea, la cultura nos ha ido inhibiendo de estas posibilidades. Entonces necesitamos de una mamá o alguien externo a nosotros que nos lave, nos bañe, nos dé de comer, hasta que vamos logrando una cierta autonomía, pero siempre vamos a depender de la sociedad. Entonces, si nosotros tenemos esta dependencia de la sociedad, ¿cómo podemos manifestarnos en contra de la sociedad desde un aspecto tan polémico para la cultura? Entonces es una situación, una posición sumamente difícil y se necesita ser muy valiente y tomar una decisión, porque va a tener que enfrentar muchas adversidades dentro de los distintos grupos sociales. Por supuesto, hay sociedades más evolucionadas o menos evolucionadas que van a aceptar más o van a aceptar menos estas cosas, pero siempre va a ser conflictivo. Enfrentarnos a la sociedad siempre es conflictivo. Generalmente nosotros para poder hablar de algo tenemos que ponerle nombre, ¿no? En 100 años de soledad, Gabriel García Márquez dice que como las cosas no tenían nombre, había que señalarlas para identificarlas, ¿no? Nosotros no podemos señalar a alguien como de una diferencia sexual sin ponerle un nombre, ¿no? Y generalmente hay un nombre que puede ser de acuerdo a características científicas y un nombre vulgar, popular. Lo grave es el nombre vulgar y popular, porque generalmente el nombre vulgar y popular es desvalorizante, ¿no? Es despectivo, rechazante. Y esto, la palabra tiene una fuerza inmensa, ¿no? Es más, todo el mercado se mueve en función de la palabra y esto también se mueve en función de la palabra. Entonces, de acuerdo a cómo nos designan, ¿no? Vamos a salirnos de lo sexual, pero cuando es alguien de los pobres, de la villa, de los barrios, dice este negro, es despectivo sumamente. Y tan despectivo suele ser
que dicen, no me refiero a negro, sino que es negro de alma. Es cosa terrible, ¿no? Y esto es de la cultura. Entonces, llamar, como llaman popularmente, a un gay o a una lesbiana, eso es decir, trola, bueno, y todos los apelativos que se le pone, también es discriminante. Y entonces hay un rechazo interno, un rechazo de la conciencia moral del sujeto, impuesta desde la sociedad, ¿no? Alrededor cuando se instaura la ley en el sujeto, que es alrededor de los 4, 5, 6 años, la conciencia moral del sujeto rechaza todas estas apelaciones y se rechaza a sí mismo. Porque él tiene otro sentimiento, no tiene el sentimiento de pertenencia al sexo masculino o al sexo femenino, sino que hay una diversidad sexual muy amplia y ellos se sienten diferentes. En la Argentina, por suerte, digamos en los últimos 10 años, 12 años, se evolucionó muchísimo en todas las cuestiones de género. Quienes empezaron primero esta evolución fueron las mujeres, ¿no? Las mujeres con su movimiento, que por allí lo califican de feminista, otros de igualitario y tantas cosas más, nos dieron un ejemplo de cómo la humanidad se ha perdido el 50% de la cultura durante milenios, porque al excluir el 50% de los habitantes del mundo, que son las mujeres, estamos perdiendo el 50% de la cultura. Bueno, esa lucha que empieza en este sentido, se empiezan a sumar la diversidad de género y empiezan a ser respetados por quienes más se sienten discriminados, que fueron las mujeres. Entonces empiezan a tener un apoyo en este movimiento. Y esto va a influenciar mucho en los gobernantes, en los legisladores, y van a empezar a surgir leyes que de alguna manera los van incluyendo. Inclusión laboral, inclusión en todo sentido, hasta lo más avanzado que ha habido, que es la del matrimonio igualitario.